Bien, pues reiniciamos y de acuerdo con el calendario aprobado por la comisión, ¿no? Pues bien, de acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 17 horas don Fernando Aparicio Robles, jefe de proyecto de Thales España GRP, en periodo que es objeto de investigación. Llámese al compareciente, por favor. Buenas tardes. Se hace constar que el compareciente está presente y, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? Primero, el requerido tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente. Segundo, si durante la celebración de la comparecencia el compareciente entendiera que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucionales, solicitará la intervención de la mesa de la comisión para su garantía, con expresa indicación del derecho que considere vulnerado y de la causa de la presunta vulneración, resolviendo la mesa al respecto. Tercero, el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. Cuarto, las conclusiones aprobadas por el Pleno se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento y serán comunicadas al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que, en su caso, la Mesa de la Cámara las traslade al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Quinto, de las incomparecencias o presuntos falsos testimonios que pudieran ponerse de manifiesto en el dictamen de la Comisión de Investigación, la Mesa de la Cámara, a través de su presidencia, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, el compareciente ha sido requerido para que, en su condición de jefe de proyecto de Thales España GRP en periodo que es objeto de investigación, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión y actividad desarrollada por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones, GITPA, acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Podemos Asturias, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Foro Asturias, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y Grupo Parlamentario Socialista. Concluida la fase de preguntas, podrá, como compareciente, intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. Por lo tanto, desea el compareciente hacer una exposición previa, una especie de introducción, por tiempo máximo de 30 minutos. Es necesario encender el micrófono, el botón verde.
Para la grabación. Bueno, voy a hacer una introducción muy corta y después intentaré aclarar todas las cuestiones que planteen. ¿Está bien así? Bueno, la empresa para la que trabajo comenzó la relación con el Principado de Asturias con la adjudicación en 2005 del contrato de redacción de proyecto y ejecución de obra de una red de acceso en banda ancha a las comarcas mineras. Este contrato se ejecutó para el Principado de Asturias y se terminó en diciembre de 2007. Durante este periodo se creó el HITPA, que adjudicó a mi compañía otros contratos que aumentaban la extensión de la red y o permitían su operación, tales como la extensión de la red en Llanes, Arriondas, la Troncal del Ayer, el precableado y altas de usuario, operación y mantenimiento, Troncal Central Oriental, 8 poblaciones más en el oriente de Asturias, de los que creo que ustedes tendrán los contratos y pueden consultar las fechas correspondientes. Todas estas obras se desarrollaron hasta el año 2011 con normalidad, se certificaron, facturaron, se entregaron, se recepcionaron y liquidaron, y transcurridos los periodos de garantía a plena satisfacción del HITPA, se nos devolvieron los avales, no teniendo nuestra compañía ningún asunto pendiente. Añado que en la red construida, pionera tanto tecnológicamente como en su concepto de red neutra, permitieron el acceso a Internet a unas poblaciones a las que difícilmente hubiera llegado la inversión privada. En cuanto a la gestión del HITPA, motivo de la comparecencia, es un asunto con el que no he estado relacionado, pero quedo a su disposición para responder a las preguntas que deseen y que, dado el tiempo transcurrido, me pueda acordar. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos, por tanto, al turno de preguntas, teniendo en primer lugar la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Aparicio, muchas gracias por su comparecencia. Me llamo José Cuervas, soy miembro de la comisión y quería plantearle varias cosas, bueno, un poco empezando por su introducción. O sea, su relación profesional con el Principado de Asturias, digamos, y con el HITPA, empieza, me pareció entenderle, con el proyecto EVACOM, ¿no? Sí. Es ahí donde... Es el sobrenombre que se le ha dado al proyecto. Luego, usted ya había trabajado con Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, el gerente del HITPA. Nosotros empezamos a trabajar con el Principado de Asturias y durante la ejecución de ese proyecto conocimos a Juan Manuel Rodríguez Bañuelos. Que trabajaba entonces para Garós, ¿correcto? No era gerente del HITPA porque el HITPA no se había constituido, pero trabajaba para Garós. Sí. Correcto, ¿no? Trabajaba para la empresa Garós. ¿Y cómo fue esa relación profesional? Juan Manuel era el jefe, digamos, de la asistencia técnica de Garós, que proporcionaba asistencia técnica al Principado de Asturias en la ejecución de este contrato. ¿Y surgieron conflictos en algún momento con las mediciones de obra entre contratista, asistencia técnica o con la dirección de obra del Principado, que usted recuerde? No. Vamos a ver, su empresa, sí, la verdad es que durante los años 2007-2008, en la documentación que yo tengo, bueno, tuvo una actividad casi estrella con la empresa pública HITPA, ¿no? Le digo porque, fíjese, toda la relación de contratos que certificó HITPA en el año 2007, hubo contratos por 2.643.000 euros que certificó la empresa Thales tuvo 2.117.000, es decir, prácticamente el presupuesto 2007-2008, en 2008 fueron casi 7 millones lo que certificaron en obra y 4.300.000 fueron a Thales. Y la mayoría de los contratos, que es una cosa que me llama la atención, eran por la fórmula de negociado sin publicidad. Hay muy pocos contratos abiertos. Esto es así, es correcto lo que le estoy diciendo. Sí, están los contratos, está redactado así mismo en los contratos. Mire, hay una cosa que afecta y que yo quisiera que me aclarara a su empresa, ¿no? Es decir, esta empresa HITPA, la empresa pública, ha sido auditada por la Sindicatura de Cuentas, el equivalente del Tribunal de Cuentas en Asturias. Y una cuestión que es criticada en ese informe de la Sindicatura es el abuso por parte de HITPA del procedimiento negociado sin publicidad, y además dice que en muchos contratos no se acreditó que hubiese negociación alguna. Es decir, que al final era el precio y punto y nada de negociar. Lo destaca, no sé si conoce este informe de la Sindicatura. No lo conozco. No lo conoce. Destaca este dato.
Y claro, yo querría saber, ¿ustedes negociaban algo en esos procedimientos negociados o simplemente presentaban la oferta y ya estaba? Yo no soy el encargado de negociar los contratos de la empresa. ¿Quién era el encargado de negociarlos? Será el departamento comercial. ¿Qué persona dentro del departamento comercial? Pues ha pasado mucho tiempo, no sé, tendría que informarle. No lo recuerda. Mire, hay un contrato, yo no sé si usted lo recuerda. Exactamente, hay un contrato que también destaca este informe de la sindicatura muy claramente, ¿no? Que es el precableado de edificios e instalaciones de la red Astorcón, que es un negociado sin publicidad de casi 1 millón de euros, 950.000 euros. ¿Sabe? ¿Lo conoce? No recuerdo con precisión el importe, pero sí recuerdo el contrato. Bien. Ese contrato, curiosamente, y yo querría que me aclarara, en un par de meses se modificó casi hasta duplicar la cuantía. Sí. ¿Lo recuerda? No lo recuerdo con precisión, puede ser. No, se lo digo yo. Quiero decir que... Ustedes tienen los datos ahí, será... No, es que, fíjese, en el HITPA no hay documentación al respecto. No, parece no haber documentación de eso. Pero estará el contrato. Yo le preguntaba, ¿cómo certificaban y facturaban en ese contrato en concreto? Un avance de obra, a medida que se ejecutaban las obras, se hacía una medición, se pasaba al HITPA y una vez aclarada, consensuada la medición con el personal del HITPA, se certificaba y se facturaba. Consensuada con el personal del HITPA. ¿Esto se hacía mes a mes o en qué periodo? No lo recuerdo, lo normal es hacerlo mes a mes, pero supongo que mes a mes. ¿De qué año es el contrato, me dice usted? ¿Del año 2007? Del año 2008, se adjudicó el 24 de septiembre de 2008 y, curiosamente, el 30 de octubre de 2008 tiene el primer modificado por importe de 500.000 euros. Recuerdo que fue un periodo de muchísima actividad. Sí. Sí. Ya, pero, ¿qué explicación tiene para que un contrato de este importe de casi 1 millón de euros no sea por un procedimiento abierto? ¿No le parecería lo lógico? Yo ya le he dicho, no soy el responsable del departamento comercial. Tecnológicamente no existía esa tecnología en España en ese momento. La única empresa que lo podía hacer éramos nosotros. Pues, para eso hay otras fórmulas de contratación. Cuando hay un posible, es como cuando contratas a un cantante de ópera, ¿no? Caruso hay uno, y entonces hay fórmulas para contratar a Caruso y no... es decir, hay otras fórmulas de contratación para eso, no eso que usted me está diciendo. Sí. Nosotros disponíamos de la tecnología, los conocimientos y la infraestructura necesaria. O sea, que no había ningún competidor en el mercado que pudiera haber hecho las obras de verticales y altas que se les adjudicó a ustedes. En tecnología de fibra óptica, no creo. ¿Usted cree que no? O sea, que lo que habían suministrado ustedes hasta la fecha era totalmente incompatible con el resto de empresas del mercado. No había nadie que tuviese... No tienen socios, revendedores... Si me piden opinión personal, la única empresa con tecnología para hacer esa obra éramos nosotros. Y hasta agosto de 2008 que ustedes se hacen cargo de ese contrato de altas, tal, ¿quién hacía las altas? ¿Qué empresa hacía las altas y verticales? No recuerdo las fechas de nuestros contratos. Ustedes no me han notificado el motivo de la comparecencia. No, se lo digo, Si las fechas que usted diga son correctas, nosotros hicimos muchas altas para el Principado de Asturias. Pero antes de hacerlas ustedes, ¿quién las hacía? ¿Perdón? ¿Quién las hacía antes? Usted me dice que no había empresas así. ¿Antes de nosotros? No las hacía nadie. ¿Nadie? No. O sea, vamos a ver, antes que a mí me conste sí había altas, pero bueno. Otra cosa es que el número de usuarios aumentase o tal. En fibra óptica dudo mucho que hubiera empresas que hicieran altas en Asturias. Que no fuéramos nosotros. Bueno, vamos a ver. Los primeros 7 meses, desde que en diciembre de 2007 se finaliza la encomienda del Principado, yo creo que sí hubo altas y que ningún contrato Estoy seguro de que para la red que construimos para el Principado de Asturias, la red Evacom, como está llamado, nosotros fuimos la única empresa que hizo altas al principio. No hubo ninguna empresa que hiciera altas antes de nosotros. ¿Recibieron además contratos menores? Creo que sí, que hubo un contrato que fue menor. ¿Y por qué conceptos? ¿Lo recuerda? No recuerdo. ¿Alguno de esos contratos menores era para cubrir obras o servicios que ya estuvieran realizados?
No. No, con toda seguridad, ¿eh? Sí. Mire, también quería preguntarle con quién trataban ustedes de HITPA es decir, ¿quién era la persona con la que despachaban habitualmente las cuestiones laborales de HITPA? Nosotros tratábamos, yo creo que con toda la plantilla del HITPA, no era muy extensa, no sé si seguirá siendo la misma. Sí, sigue siendo la misma. Tratábamos por supuesto, con el director general, con Juan Manuel, sí, con los gerentes y con el resto de personal. ¿Con todos los gerentes? Yo creo que sí, que he tenido relación con todos, les conozco a todos personalmente, o les conocía en aquella época. Mire, yo no sé si conoce usted la polémica que hay ahora con esta empresa. ¿A usted le han contado antes de venir aquí? He leído un poco en la prensa. ¿Sabe que se han detectado una serie de irregularidades, que hay unos informes del Servicio de Telecomunicaciones? ¿Lo conoce un poco? He leído lo que pone en la prensa. Solo lo que pone en la prensa. Bien, mire, es que en el HITPA parece ser que había un cierto desorden, ¿no? Es decir, que en otras obras, no me refiero a una que les afecte a ustedes, ¿no? Pues se ha facturado el doble de lo proyectado al Principado, es decir, no cuadran las cosas, no cuadra lo que se proyectó, lo que HITPA facturó a las empresas, lo que HITPA facturó al Principado, es decir, hay un desorden hasta tal punto grave que hay actuaciones en el juzgado, ¿no? ¿Usted conocía esta problemática de antes o no? Yo tengo que decir que el trato que nos ha prestado el HITPA durante las jornadas ha sido totalmente profesional. No ha habido ninguna discrepancia, nada más que las pequeñas gestiones o normales gestiones de la ejecución de los contratos, y no tenemos nada que objetar de la gestión del HITPA. Y en ese contrato inicial que le decía que se modificó 2 veces, sí, el de 950.000 euros, que primero se modificó, un modificado de 500.000, luego hubo otro contrato de 230.200 euros, según el informe de la sindicatura. Es decir, al final esto se incrementó un 80 y pico %, según el informe de la sindicatura. ¿Eso es correcto? ¿Y qué justificación tiene eso? ¿Para qué era ese contrato? ¿Me puede recordar? Era el contrato que le mencioné antes, y vuelvo al de precableado de edificios e instalaciones en la red Asturcom. ¿Y altas? Sí. Precableado de edificios e instalaciones en la red Asturcom, era el título del contrato. Pues se deberá a una necesidad de obra, será una necesidad mayor. ¿Hasta un 86%? Puede ser. Técnicamente es lógico. Sí. Bien. ¿A usted le consta que ¿cómo certificaban ustedes con el HITPA? Porque hay otro problema que, insisto, no les afecta a ustedes, pero que ha ocupado la mañana de esta comisión, con un tema de dobles certificaciones. Es decir, el gerente del HITPA aportó 2 grupos de certificaciones en la obra de la Troncal Occidental, no tiene que ver con obras que hayan hecho ustedes, pero aportó dos lotes de certificaciones distintas, ¿no? Dice que eran pro forma, las segundas que donde varían todas las partidas. Ustedes, en la certificación, ¿cómo lo hacían con el HITPA? Mira, el procedimiento... ¿Tuvieron algún caso de doble certificación? No, me imagino. No, el procedimiento normal es, pues a mes vencido, se presenta una medición al HITPA y esta medición pues se evalúa, se aprueba o no, o se piden explicaciones. El HITPA contaba con una asesoría técnica que era Agaros, y prestadas las explicaciones oportunas o las correcciones necesarias en esa propuesta de medición, pues se generaba la certificación y con la certificación aprobada se facturaba. Y ya está. Habrá alguna medición a corregir o a medición a aclarar, generalmente, pues se visita la obra, se aclara con las explicaciones oportunas, puede ser a más o a menos, la cosa normal en una ejecución de un contrato, y una vez todas las partes satisfechas, pues se genera la certificación y se factura. Sí, correcto. Sí. ¿Usted, en su experiencia profesional, ha oído hablar alguna vez de certificaciones pro forma o preforma? No, eso no existe. No existen las certificaciones pro forma o preforma. Puede existir un borrador de trabajo, pero no existe una pro forma. Le agradezco mucho la aclaración. Mire, ustedes hicieron la red oriental y central, ¿no? La red troncal y central. Sí.
ustedes no utilizaron las vías de FEBE, ¿no? No recuerdo bien de haberlo utilizado el año pasado, a lo mejor hay algún punto en el que se interesa la propiedad de FEBE, pero no. No tuvieron que pagar en ningún caso ningún canon a FEBE. No. Ninguna de las maneras. O sea, que no tuvieron que pagar nada ajeno a lo que figurase en los pliegos de condiciones, ¿no? Vale. ¿Y pagos a terceros para posibilitar el entendido o tal hubo o no? No. Bien, ¿y con qué subcontratas o suministradores, lo recuerda, colaboraron en las obras troncales, en el despliegue de poblaciones? En el despliegue de poblaciones, sí. Déjeme. Si colaboraron con alguna subcontrata o suministradora. Sí, nosotros subcontratamos parte del trabajo. Lógicamente, en la obra civil no tenemos medios propios, tenemos que subcontratarlo. Creo que hemos trabajado con Confica. La verdad es que no me acuerdo bien de los nombres. Si me hubiera preguntado usted con anticipación, se lo podría haber dicho. No recuerdo los nombres. Creo que una de las veces era Confica, porque trabajó con nosotros en el proyecto de Bacom. Algo de trabajo le dimos para los contratos que nos adjudicó el HITPA. Sintratel es una de las empresas con las que hemos trabajado. Con Moncisa hemos trabajado. Yo creo que son las principales. Pero, ¿y alguna de estas empresas le fue alguna vez o les fue a ustedes sugerida o recomendada por el HITPA? No. Nunca. Ninguna sugerencia en ese sentido. No. Ajá. Bueno, pues yo creo que no tengo en principio más preguntas. Agradezco mucho su atención. Estoy repasando por si me ha colado algo, pero yo creo que no tengo más preguntas. Le agradezco mucho su atención a esta función. Muy bien, muchas gracias. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias por su comparecencia. Buenas tardes. Mi nombre es Lorena Gil. Quisiera preguntarle, y perdone porque en algún caso algunas de las preguntas, habrá algún elemento que se pueda repetirse con lo que se ha comentado hasta ahora. El informe de fiscalización al que aludía el portavoz parlamentario del Partido Popular hace un momento, referido al periodo 2006-2013, emitido por la Sindicatura de Cuentas en julio del año pasado, pone de manifiesto importantes irregularidades en el contrato de precableado de edificios e instalaciones de usuarios de la red Asturcom, adjudicado a su empresa en un contrato negociado en 2008. Hay un punto que se refiere a ese contrato de Tales y dice que de los 5 contratos analizados por procedimiento negociado, consta la existencia de negociación tan solo en uno de ellos. Dice que ninguno de esos contratos por procedimiento negociado se obtuvieron mejores condiciones a las ofertadas inicialmente. El contrato relativo al precableado de edificios e instalaciones de usuarios de la red Asturcom, el contrato número 2, se adjudicó y modificó en 2 ocasiones en un periodo de 3 meses. Por el importe total debió licitarse un contrato por procedimiento abierto en lugar de utilizar un procedimiento negociado, lo que conculca, y esto dice el informe de la Sindicatura de Cuentas, los principios de publicidad y concurrencia. Y así les adjudicaban a ustedes el 24 de septiembre de 2008 ese contrato de 950.000 euros y posteriormente para lo mismo uno nuevo negociado por importe de 500.000. La sindicatura, como le digo, ha destacado la irregularidad de este procedimiento y además a mayores señala que en la fase de ejecución, pese a que la ejecución de los contratos celebrados por el HITPA no se rige por el derecho administrativo sino por el privado, se comprobó la ejecución de los mismos y se dice que en el contrato número 2 no existen certificaciones de obra ni acta de recepción parcial ni final de las obras contratadas. ¿No hicieron ustedes certificaciones? Sí. Sí que las hicimos. Hemos cobrado, de hecho. ¿Por qué no constan? No lo sé. Tendrían ustedes que enviar los archivos. ¿Usted confirma que las han realizado? Claro que sí. Si no hay certificación, ¿no puedes facturar? Sí, bien, estamos de acuerdo. La cuestión es dónde están esas certificaciones. No lo sé. ¿Con quién negoció este contrato? ¿O con quién negociaron ustedes este contrato? Con el HITPA, pero ya he dicho yo que soy el jefe de proyecto. Yo no soy el encargado de negociar los contratos. ¿Entendemos que con la Dirección General de HITPA? Supongo que sí.
¿Y con quién trabajaron en campo? ¿Con quién trabajamos en campo? Sí. Con diversas contratas. Nosotros adjudicamos ese contrato a diversas empresas según la cuenca, porque me acuerdo que yo estaba dividido en cuencas, la cuenca de Narcea, la cuenca de Caudal, la cuenca del Nalón. Entonces, por distancia geográfica, buscamos empresas para adjudicarles trabajos que geográficamente estuvieran concentrados a fin de minimizar costes. Entonces, bueno, pues recuerdo que la cuenca de Narcea, si no recuerdo mal, se la adjudicamos a la empresa Moncisa. La cuenca del Caudal y en Nalón no me acuerdo bien, sinceramente. Han pasado muchos años. Pero vamos, sí le puedo decir que teníamos empresas diferentes por cuencas, porque claro, irse a Cangas de Narcea a hacerle los precableados, pues no es lo mismo que irse cerca de Oviedo. ¿Usted sabe quién firmó la recepción por parte de HITPA? Tendría que ser Juan Manuel. ¿Y cómo le pagaron sin actas de recepción? Porque tampoco constan las actas de recepción. Pues solamente se puede pagar con una factura y solo se puede hacer factura con una certificación. En el informe de HITPA sobre la troncal oriental, de 16 de julio de 2015, el entonces director general de HITPA, Eduardo González Bayod, afirma, y cito literal, que en la obra de la troncal oriental, adjudicada por HITPA a Tales, previa encomienda del Principado a HITPA, HITPA certificó más kilómetros de proyecto y menos de obra ejecutada. ¿Qué opina usted de esto? ¿Su empresa también realiza alteraciones en las facturaciones a HITPA? ¿Cómo? Si su empresa realiza alteraciones en esas facturaciones a HITPA. Por supuesto que no. Le preguntaba qué opina usted de este comentario por parte del director general de HITPA. ¿Puede repetirme el comentario? HITPA certificó más kilómetros de proyecto y menos de obra ejecutada. Yo supongo que la certificación de HITPA Principado responde a unos baremos diferentes de los que tienen las empresas con el HITPA. No sé si consigo explicarme. Sí, sí. ¿no? La tabla de precios que tiene una empresa con el HITPA puede ser diferente de la tabla de precios que tiene el HITPA con el Principado. ¿Eso cómo es posible? No lo sé, yo desconozco los contratos que tenga el HITPA más arriba. Lo que sí le puedo decir es que nosotros tenemos unos contratos adjudicados con unos precios unitarios, nuestras obras se miden, se consensúan con la asistencia técnica, se miden las veces que haga falta, se dan las explicaciones que hagan falta y una vez que las mediciones son correctas a la vista de todo el mundo, se hace la certificación. Lo que haga el HITPA después, yo no tengo información. Yo lo que infiero de las palabras del director general es que se alteró la realidad, es decir, lo que era la obra ejecutada en el proyecto. No le puedo responder a eso. Bien. Quería preguntarle, si me disculpa un segundo. Quería preguntarle con qué contrato hicieron ustedes altas entre enero y julio de 2008. Habían terminado, sí, porque ustedes habían terminado un contrato en diciembre de 2007. No me acuerdo. Y la sindicatura cuestiona con sus modificados el de agosto de 2008. ¿Es la pregunta exactamente? ¿Con qué contrato hicieron ustedes altas entre enero y julio de 2008? Pueden ser varias. Pueden ser varias. En este momento me venga en la cabeza Moncisa, quizá con FICA. No estoy seguro, tendría que verificarlo. Yo le preguntaba qué contrato cargaron esas altas. ¿Qué contratas? ¿Qué contrato? Contrato. Repítame la pregunta, por favor. ¿A qué contrato cargaron las altas durante los primeros 7 meses del año 2008? ¿Al contrato que tuviéramos vigente en ese momento? Es que no nos consta que hubiera un contrato vigente. Habían terminado uno en diciembre de 2007. No tengo los datos aquí, no sé las fechas de los contratos, supongo que ustedes las tienen. Si no hubo contrato, no hubo actividad. ¿Y cómo es posible que no hubiera actividad? Nos sorprende que no hubiera actividad y que no encontremos un contrato que además cubra esa actividad que entendemos que ha tenido que haber. No hubo un parón, ¿no? ¿Pero hubo actividad o no hubo actividad?
Sí entendemos que ha tenido que haber actividad, que no hubo un parón, pero no encontramos un contrato que se pueda ligar a ese periodo de 2008. No entiendo bien la secuencia de fechas. Si me lo puedo volver a explicar. Sí, el último contrato, uno había terminado en diciembre de 2007 y el siguiente que conocemos es de agosto de 2008. Yo le pregunto con qué contrato hicieron ustedes altas entre enero y julio de 2008. Entre enero y julio de 2008. Sí. ¿Y me dice usted que no teníamos contrato? Sí, no se ha podido encontrar, sí. No sé si había ¿Está contrato. disponible? Yo no sé si se ha perdido el contrato en los archivos del HITPA o si efectivamente no había contrato. No tengo datos aquí. Yo lo que sí le puedo confirmar es que sí hubo actividad. Obviamente no hay un parón ahí se dan altas de forma permanente. La cuestión es a qué contrato iban ligadas esas altas. Usted Sí, dice no, que no lo sabe. nosotros somos una empresa que si no tenemos contrato no trabajamos. O sea, que usted dice que hay un contrato y que no No, dispondremos yo de él lo que le digo es, si hubo actividad, tiene que haber habido un contrato. Sí, que no está disponible. ¿Por algún motivo o no existe? No sabemos. O lo habrán perdido. Bueno, caben un par de posibilidades, vale. Le pregunto, ¿quién dio la orden de realizar sangrados desde la red troncal oriental para llegar a usuarios fuera de la planta urbana de las localidades cubiertas en el concejo de Llanes? ¿Quién realizó sangrados? ¿Quién dio la orden para Sí. realizar sangrados desde la red troncal oriental para llegar a usuarios fuera de la planta urbana de las localidades cubiertas en el concejo de Llanes? No recuerdo que sean esos sangrados y no recuerdo. No le puedo responder a eso. ¿No le consta que se hayan hecho esos sangrados? No. A nosotros nos consta. Y es más, le podría mostrar hasta planos con localizaciones concretas donde ustedes realizaron esos sangrados desde la red troncal oriental para dar un servicio o para llegar a usuarios que no estaban en esa planta urbana. Y nos llama la atención que no se recuerde, además, siendo algo excepcional, ¿no? Y que alguien ha tenido que pedir. ¿En qué año se hizo esto? Pues creo que fue en el periodo 2008-2010, si no me equivoco. Y nosotros tenemos esos planos, ¿eh? Se los puedo enseñar a continuación para llegar a establecimientos y casas particulares. Permítame que le diga que no me acuerdo, han pasado muchos años. Yo tengo contratos actualmente en Turquía, en Grecia, en Australia. No tengo esos datos, no me acuerdo. ¿Que se pueden haber hecho? Pues no lo sé, habría que ver los planos y los detalles exactamente. Entiendo que no es algo habitual y por eso, bueno, pensaba que quizás se acordaría, ¿no? Me parece algo excepcional. Pero entiéndame, puede ser algo normal. ¿Normal? Pero puede esperar que los planos. ¿Puede ser normal salir de la red establecida y proyectada para dar servicio a determinados usuarios? Habría que ver el caso. Bueno, yo le puedo confirmar que constan al menos 3 casos. ¿Dónde han sido? Pues en Celorio, en el caso de un hotel rural, un establecimiento en Llanes, en la villa de Llanes, y una casa particular también, no sé exactamente, pero en el mismo concejo de Llanes. Pero pueden ser unas altas. No, han sido sangrados, yo le puedo confirmar la información. Y entiendo que ustedes tienen que conocerlo. En algún caso lo hicieron lo hicieron con 2 subcontratas diferentes. En 2 casos con FICA y en otra me parece que con Sincratel, si no me equivoco. Sincratel puede ser. Eso es. Y me llama la atención, por eso le pregunto quién dio esa orden y era para llegar a qué usuarios y a cuento de qué. Es la pregunta que nos hacemos. Si nosotros hemos hecho el trabajo es porque tenemos un contrato que lo respalda. En este momento, sin saber con precisión el trabajo del que usted me está hablando, no le puedo responder. De acuerdo. Y finalmente una sola pregunta, una última pregunta. Como consecuencia de esas mismas actuaciones de la troncal oriental, ¿se realizaron actuaciones en alguna finca, en alguna vivienda particular? ¿Cómo? Como consecuencia de las actuaciones de la troncal oriental, le pregunto si se realizaron actuaciones como derribar o construir muros, por ejemplo, en alguna vivienda particular. Que yo recuerde, ¿no? No hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Buenas tardes. Solamente un par de preguntas. Thales es una empresa española, es una empresa multinacional, es una empresa grande, pequeña. Thales es una empresa, es una multinacional de origen francés. Tenemos una sede en España que tiene contando todas las actividades, unos 2.000 empleados en España.
Usted era exclusivamente el jefe del proyecto, es decir, una posición totalmente técnica. Usted venía y ejecutaba el proyecto. Luego, por tanto, todo lo que tuviera que ver con la cuestión comercial, etcétera, pertenecía a otro departamento. Es decir, que las decisiones, digamos, de mayor calado no dependían de usted. Usted le daba un proyecto y usted venía y lo ejecutaba. Así es. Gracias. 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 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Foro Asturias. Gracias, presidente. No vamos a hacer preguntas. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Aparicio. Buenas tardes. Quiero saber su opinión, si es tan amable, que nos la facilite. Si los contratos negociados en casos de exclusividad técnica, ¿a usted le parece que tengan mucho margen de mejora por parte de las administraciones? No sé si Una pregunta amplia, entiendo. Bueno, sí, en general, vamos. Cada caso habrá que valorar las circunstancias que tenga cada contrato negociado. Supongo que la Administración tiene más experiencia que yo en esto. Antes decía que creía que la troncal central que no pasaba por terrenos de FEBE, una respuesta al portavoz del Grupo Popular. ¿Es posible que no pase por terrenos de FEBE porque pase por dominios de la autopista S2, que es de terreno del Principado? S2. ¿Me puede recordar Gijón, dónde pasa Oviedo. la S2? ¿Dónde pasa la S2? De Gijón aquí a Oviedo. ¿Estando la S1? No, Es que hay dos, sí. Está la S1 y la S2. Posible. La S1 es Gijón-Mieres, la Sí. S2 es Gijón-Oviedo. Y luego entre Gijón y Oviedo hay otra más, ya más antigua. Sí, creo que pasamos por ahí, sí. Y por último, en su preámbulo ha dicho que de todo aquel ámbito de trabajo de su empresa con el HICPA no ha citado la troncal de Occidente, ¿verdad? Que es la que va hacia Galicia, digamos. Hacia Galicia, ¿no? Sí, vale. Muchas gracias. No concursamos el lote. Muy amable, señor Aparicio. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Aparicio. Simplemente intentar hacer una aclaración por si sirve para el desarrollo de la comisión. El contrato de precableado lo revisó el Tribunal de Cuentas y lo archivó. Digo esto para consideración de todos los presentes. En cualquier caso, su empresa, Thales, de origen francés, como usted dice, se encargaba del diseño y de la construcción de fibra, era ese su cometido, siendo, no sé si pioneros, pero desde luego sin tener prácticamente competencia, usted lo ha dicho, en el origen un poco de la técnica que ustedes trabajaban, ¿no? ¿A partir de qué fecha considera usted que empezaron a tener competidores? Bueno, le voy a dar una explicación adicional. Nosotros empezamos la actividad con el Principado de Asturias en el año 2005, cuando éramos Alcatel Integración de Redes, me parece, en aquel momento. Estas cosas de las multinacionales, en el año 2007, la división en la que yo trabajaba, que se encargaba de despliegue de redes, junto con otras divisiones del Grupo Alcatel, fue transferida al Grupo Thales. Por eso ahora estamos en el Grupo Thales. Pues más detalles les interesan, que a lo mejor sobran, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en el Grupo Thales. Las personas que hacíamos el despliegue de redes del Alcatel nos transferimos al Grupo Thales, haciendo el mismo trabajo, se nos cambió el nombre y acabamos nuestra actividad con el HICPA como Thales, ¿no? Cuando nosotros concursamos al primer concurso con el Principado de Asturias, éramos Alcatel, una empresa pionera tecnológicamente en el mundo de las telecomunicaciones. No existían referencias de redes de fibra óptica en España. Nosotros teníamos alguna referencia en Europa y pues creo que eso ayudó pues a ganar aquel concurso, ¿no? Una vez establecido el principal de la red, los núcleos principales de la red, los nodos primarios, los equipos, el primer despliegue de red, y habiendo subcontratado gran parte del trabajo, mucho del cual a empresas asturianas, a fin de facilitar pues el trabajo de todos, pues el resto de extensión de la red es un trabajo que no tiene gran valor añadido. Entonces, bueno, pues con el paso del tiempo es normal que haya competidores que puedan mejorar los costes. Quiero entender, por tanto,
que esa exclusividad, pongamos las comillas que queramos, ¿no?, pero en cualquier caso esa exclusividad que ustedes como empresa tenían en España no solamente sería para la Administración de Asturias, sino supongo que trabajarían como consecuencia de eso para muchas más administraciones o empresas. Sí, Alcatel ha sido trabajando para otros entes públicos y privados. Usted como ingeniero y seguramente redactor de proyectos, cuando hay infraestructuras ya hechas, como puede ser FEVE o puede ser la autovía, en función de la legislación, tanto de la Ley de Telecomunicaciones del año 2003 como la del 2014, que recomienda usar ese tipo de instalaciones, usted como redactor del proyecto se fija para esas, esas infraestructuras ya creadas porque entiende que abaratan el proyecto, o no necesariamente tiene por qué ser así? Es lógico que sea así. Es lógico que sea así. Si la infraestructura existe, no tiene sentido construir una infraestructura nueva. Estás invirtiendo un presupuesto en una obra civil que, al fin y al cabo, no representa un valor añadido para nadie. Es mucho mejor invertir el presupuesto en extender la red a poblaciones, que es el espíritu de la ley. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizado el turno de preguntas, si desea hacer algún tipo de aclaración o precisión, dispone de 5 minutos si quiere hacer uso de los mismos. No, sí, no necesito. Pues, por lo tanto, concluye esta comparecencia. Le rogamos al compareciente que abandone la sala, dándole las gracias por su colaboración. Muchas gracias a ustedes. Y suspendemos hasta las 6 en punto. Muchas gracias. Hasta luego.